Bienvenidos al video de capacitación del torno sobre vehículo ProCode PFM 9.0. Este programa le proveerá de instrucciones para usar y dar mantenimiento a este innovador equipo de taller. ProCode le proveerá de una forma rápida y eficaz para eliminar la pulsación del pedal de frenos en virtualmente cualquier vehículo. La pulsación ha venido haciéndose más recurrente ya que las armadoras han ido quitando peso a los componentes de frenos. Estos sistemas más ligeros son menos robustos y más susceptibles a pulsación del pedal. La pulsación es el resultado de la variación de espesor del rotor de frenos. Los rotores nuevos tienen un espesor uniforme y detienen el vehículo suavemente, pero al cabo del tiempo se desarrolla una variación de espesor, llevando eventualmente a una pulsación del pedal. ¿Por qué se desarrolla una variación de espesor? Alabeo lateral en la pista del rotor. Un rotor como este, con alabeo lateral, no se va a desgastar uniformemente. Conforme el rotor gira, aún con los frenos no accionados, el rotor va a tocar cada balata una vez por cada revolución, como se muestra aquí. El rotor se va a desgastar más rápido en estas áreas, dejando dos puntos delgados en el rotor. Es fácil imaginar cómo un rotor con variación de espesor va a causar pulsación de frenos. Para prevenir la variación de espesor, el rotor debe girar con la masa sin alabeo lateral significativo. Ya que la mayoría de las masas de los vehículos tienen alabeo lateral debido a las tolerancias sumadas de los componentes, un rotor nuevo o inclusive un rotor rectificado en un torno de banco frecuentemente va a tener alabeo excesivo al girar sobre la masa. ProCode provee una solución de largo plazo porque el rotor es hermanado a la masa sobre la cual gira, eliminando el desgaste desigual que produce la variación de espesor. Tolerancias sumadas entre la masa y el rotor generan alabeo en el rotor. El alabeo del rotor produce desgaste disparejo que a la vez resulta en variación de espesor del rotor. Un rotor con variación de espesor va a crear pulsación del pedal cuando accionamos el freno. El procedimiento para usar ProCode empieza con la preparación del vehículo. Levante el vehículo hasta que la masa esté a la altura de su cintura. Asegúrese que el vehículo esté en neutral. Revise que los valeros no tengan juego excesivo para no comprometer la efectividad de la máquina. Una vez desmontada la rueda, quite el caliper y aléjelos de partes movibles como flechas y machetas de juntas de velocidad constante. Los discos desmontables deberán ser limpiados con una carda de alambre, al igual que la cara de la masa para que el disco asiente sólidamente sobre esta. Antes de montar el torno, revise los buriles y cerciórese de que estén listos para usarse. Los buriles son uno de los componentes más críticos de esta máquina. Es vital que use buriles ProCode en buenas condiciones y montados debidamente. Para determinar cuándo girarlos hay que monitorear el acabado de la superficie. Si el acabado del rotor empieza a perder consistencia o se siente áspero al tocarlo, deberá girar los buriles. Puede ordenar más buriles llamándonos. Otra vez, los procedimientos importantes previos a montar el torno incluyen lo siguiente. Asegúrese que el vehículo esté neutral. Revise juego excesivo en valeros. Quite las ruedas y los calipers de los rotores que va a rectificar, limpie las superficies de asentamiento entre la masa y el disco y cheque el desgaste de los buriles. El ProCode se monta directamente a la masa del vehículo con el flange central. Como pueden observar, el cabezal de corte del torno se posiciona al lado derecho del flange central. Deberá empezar con el torno en posición derecha como se muestra, con la acción de corte donde normalmente está montado el caliper. Para montar la máquina, primero seleccione el adaptador correcto para el vehículo que está reparando. Los autos de pasajeros usan el adaptador Direct Fit de 4 o 5 ranuras. La mayoría de las camionetas y vans requieren uno de los adaptadores más grandes. Este adaptador plano es para camionetas doble rodada. Puede encontrar una lista completa de los adaptadores disponibles en el manual del propietario. Una vez seleccionado el adaptador correcto, encuentre el patrón de birlos del auto. Usando una llave de mano, fije el adaptador a la masa con las tuercas del auto o con las tuercas surtidas con la máquina. Tenga cuidado ya que los adaptadores no están diseñados para aguantar el uso de herramientas de impacto. De nuevo, no use herramientas de impacto para montar los adaptadores. Ruede la máquina en posición y acóplela al adaptador. La base de la máquina tiene un amortiguador de gas para adaptarse a diferentes alturas. Cada adaptador tiene una guía que debe alinearse con cualquiera de los dos orificios del flange de montaje. Una vez que el flange está acoplado al adaptador, atornille la flecha de la máquina en la rosca del adaptador girando la perilla grande. Apriete esta perilla firmemente y gire la máquina hasta que la cabezal de corte esté en posición de corte en la posición donde estaba montado el caliper. Asegure la máquina en posición apretando la manija de la base.
El cabezal de corte también debe ser ajustado. Note los orificios con cuerda en la placa deslizante y una ranura en el cabezal de corte. Centre el cabezal de manera que los brazos de corte queden a la misma distancia del rotor. Use la llave Allen de 6 milímetros para asegurar el cabezal en posición. Al apretar el tornillo de aseguramiento, es sumamente crítico presionar el cabezal dentro de la ranura de cola de pato. De nuevo, mientras una mano está apretando el tornillo, la otra debe presionar el cabezal firmemente dentro de la ranura de cola de pato. Si falla en hacer esto, el acabado de la superficie se verá afectado. Diferentes vehículos tienen diferentes offsets y el cabezal deberá moverse hacia adentro o hacia afuera para cada vehículo. En camionetas grandes, el cabezal deberá moverse lo más adentro posible, como se muestra aquí. Aunque podemos apreciar cómo el cabezal sale de la base del torno, este hará un corte fino siempre y cuando el cabezal esté bien ajustado contra la cola de pato. Los elementos importantes para montar el torno incluyen lo siguiente. Siempre empiece con el torno en su posición derecha. Seleccione el adaptador correcto y móntelo en la masa con una llave manual. Acople el torno al adaptador. Centre y fije el cabezal de corte, asegurándose que asiente contra la cola de pato. Compensar el alaveo con el PFM 9.0 es un proceso muy sencillo. Una vez que la máquina está firmemente acoplada, enciende el torno y pulse el botón de Start. Se escucharán una serie de clics mientras el torno ajusta el alaveo. El torno va a ajustar por un periodo corto, normalmente menos de 1 minuto. Cuando el ajuste sea completado, los clics cesarán y el panel de control se encenderá con un reporte, encendiendo generalmente 2 luces verdes. Estas 2 luces verdes nos indican que el alaveo ha sido compensado a 1 milésima de pulgada o menos. Una luz verde nos indica que el alaveo ha sido compensado a menos de 3 milésimas de pulgada, quedando aún dentro de especificaciones de la mayoría de los fabricantes. En los 2 casos puede proceder a hacer el corte. Si la luz roja de Try Again aparece, desacople el torno, gire el adaptador 180 grados e inténtelo de nuevo. A menudo el PFM 9.0 podrá compensar la segunda vez. Una falla recurrente indica problemas con los componentes del vehículo, tal vez un valero desgastado o una flecha doblada. Estos componentes deberán ser reparados antes de rectificar los rotores sobre el auto. Esta máquina está lista para hacer el corte. Nótese cómo aún puede apreciarse un movimiento radial en la máquina. Este movimiento es deseado porque permitirá a la máquina dejar un acabado no direccional en el rotor. Para repasar el ajuste del alaveo lateral con el PFM 9.0, primero, 1 o 2 luces verdes nos indican que el torno está listo para hacer un corte. Si la luz roja de Try Again aparece, desconecte el torno, gire el adaptador 180 grados e inténtelo de nuevo. Si la luz roja de Try Again continúa apareciendo, puede haber problemas con otros componentes de la masa que deberán ser reparados antes de proseguir. Hacer el corte es una operación sencilla. Primero mueve el cabezal de corte hasta la orilla del rotor. Ajuste el paro automático moviendo la leva que hará contacto con el switch al finalizar el corte. Afloje la perilla del opresor sobre el cabezal de corte para permitir que los brazos de corte se abran. Visualmente revise que los brazos estén lo suficientemente separados para que libren el rotor y avance el cabezal hasta la mitad de la pista de frenado usando la perilla de avance. Acerque el brazo de la parte posterior del rotor hasta que toque la superficie. Luego acerque el brazo de la parte frontal del rotor hasta que también toque la superficie. Esta será la base para determinar la profundidad de corte. Usando la perilla de avance, adelante el cabezal de corte hasta la parte interior de la superficie de frenado. Es absolutamente crítico que no avance el cabezal de corte demasiado para no golpear el sombrero del rotor. Observe con mucho cuidado al avanzar el cabezal, el no hacerlo dañará el torno. En el extremo interior de la superficie de frenado, use las perillas graduadas para determinar la profundidad de corte. Cada raya en la perilla avanzará el buril 2 milésimas de pulgada. El corte mínimo sugerido es de 4 milésimas por lado. El PFM 9.0 está diseñado para cortar hasta 20 milésimas por lado, un total de 40 milésimas de pulgada en una sola pasada y dejar un acabado de calidad. Asegúrese de determinar una profundidad suficiente para eliminar todo el alaveo en una sola pasada. Apriete la perilla del opresor sobre el cabezal de corte y ponga el silenciador de discos. Este silenciador es muy importante y debe usarse en todos los rotores para evitar vibraciones. Se monta justo sobre los buriles como se muestra. Presione la perilla de avance. El corte toma de 2 a 3 minutos dependiendo del tamaño del rotor.
Cuando el corte está terminado, el paro automático detendrá la máquina. Para desmontar el torno, simplemente desatornille la perilla principal, fijándose en no golpear el rotor o la salpicadera con el torno. Para repasar los elementos claves para hacer un corte con el Procot 9.0, primero posicione el switch de paro automático. Toque las superficies del rotor para establecer base. Avance el cabezal de corte al interior de la superficie de frenado. No golpee el sombrero del rotor porque puede dañar el torno. Enseguida, determine la profundidad de corte con suficiente profundidad para cortar todo lo necesario en una sola pasada. Un mínimo de 4 milésimas de pulgada por lado. Recuerde que cada línea en la perilla son 2 milésimas de pulgada. Para preparar el torno para el otro lado del vehículo, necesita quitar la charola y aflojar la manija de la base. Luego gire la máquina y póngala de cabeza. Todos los procedimientos para cortar en la posición de cabeza son los mismos, pero como el cabezal de corte ya fue ajustado a la posición adecuada, no necesitará ser movida. El torno se monta de la misma manera. A menudo, el switch de paro automático aún estará presionado del corte anterior, y el torno no encenderá hasta que mueva el cabezal. Los brazos de corte también estarán cerrados del corte anterior, así que asegúrese de aflojar la perilla y separar los brazos antes de avanzar el cabezal. Ajustar el alabeo es exactamente igual que en la posición derecha, solo oprime el botón de Start. El proceso completo de corte también es el mismo, las pinzas silenciadoras se montan de cabeza en exactamente la misma posición. Avanzar el cabezal de corte hacia el sombrero del rotor requiere de aún más cuidado en la posición de cabeza. No golpee el sombrero del rotor con los brazos de corte. Para repasar los pasos importantes de rectificar el lado opuesto, asegúrese de desactivar el switch de paro y recuerde que todas las operaciones son iguales que en la posición derecha. La mejor manera de asegurar una operación suave del PFM 9.0 es manteniendo todos sus componentes limpios. El cabezal de corte debe ser desarmado una vez a la semana para limpiar y lubricar todas sus partes. También es importante quitar la tapa del solenoide y remover cualquier rebaba o basura que haya quedado atrapada con aire comprimido. La placa deslizante bajo el cabezal de corte también debe ser atendida una vez a la semana. Para checar esto, primero quite los dos tornillos Allen que unen el mecanismo de avance a la placa deslizante. Sujete la placa y muévala en diagonal. Si siente juego, quiere decir que la placa está suelta y es necesario ajustarla. Deslice la placa hacia adelante y hacia atrás sobre los rieles. Si no opone resistencia, la placa está muy suelta y requiere ajuste. Hay una pequeña laina llamada gib entre la placa deslizante y el riel. Al producirse desgaste en los rieles, los 4 tornillos ajustadores del gib al lado de la placa se usan para mantener el ajuste apropiado. Para ajustar el gib, afloje los 4 tornillos aflojando primero las contratuercas de 7 milímetros. Después quite la placa y el gib por completo y limpie todas las superficies de contacto usando fibra de acero o una herramienta filosa, ya que los residuos son difíciles de remover. Una vez que todas las superficies están limpias, deslice la placa a su lugar y haga el ajuste. Posicione la placa deslizante al centro y apriete cada tornillo Allen individualmente hasta que sienta que la placa está ajustada contra el gib y fije el tornillo con la contratuerca de 7 milímetros. Cuando el gib está ajustado adecuadamente, la placa va a tener algo de resistencia al deslizarse, pero no habrá movimiento lateral posible. Para volver a colocar el conector, posicione la placa deslizante lo más adentro que pueda y lleve el conector hacia adentro hasta juntarlos. Montándolo de esta manera, asegurará que el conector está correctamente posicionado sobre el tornillo de alimentación. Un mal acabado de la superficie es frecuentemente el resultado de una placa portaherramienta doblada. Para revisar esto, alinee el cabezal de corte sobre la placa como se muestra y chéquelo con un calibrador de hojas. Otro objeto de mantenimiento respecta al suministro de energía para el torno. El torno tiene un potente motor de 1 caballo de fuerza que requiere una corriente eléctrica de 20 amperes. Todas las extensiones deben ser de por lo menos calibre 12 y de menos de 25 pies de largo. Las extensiones con foco no son recomendables. Esto concluye el programa de instalación, operación y mantenimiento del torno de frenos Procot. Esta información está detallada en el manual del propietario del equipo, incluido con el torno de frenos. Siguiendo estos procedimientos, usted ahorrará tiempo al hermanar el disco a la masa sobre la cual gira, eliminando la causa de pulsación de frenos desde la raíz. Haciéndolo así, estará asegurando la satisfacción y seguridad de su cliente. Le damos la bienvenida a la familia de tornos de frenos Procot y vemos hacia adelante para llevarlo a usted y a sus servicios de frenos a un nivel superior.
Si tiene preguntas acerca del torno, por favor siéntase libre de llamar a Procut al 01 55 56 10 25 54.